Hermanos, como título, hermanos, le he puesto, bueno, no anuncié que era una serie, pero le he puesto Manos a la Obra 2, hermano. Manos a la Obra número 2. Tanto como en un partido de fútbol o cualquier deporte, o también hablando de lucha o en el boxeo, siempre se necesita del referee o se necesita del árbitro, ¿verdad que sí? Siempre se necesita, porque si no hay referee o no hay árbitro, todo tiende a ser ilegal y todo tiende a ser un caos, ¿sí? Un pleito con uno, un pleito con el otro, y así es como es tan necesario, hermanos, un referee, ¿verdad que sí? Es muy necesario un árbitro en un partido de fútbol, porque el árbitro está en medio de todos los jugadores, y el referee, también está en medio de los dos peleadores. Pero es de sumamente importancia esa pequeña persona que está ahí en medio, que es más débil que dos boxeadores, ¿verdad que sí? Un referee es más débil que dos boxeadores que están ahí preparados, pero es bien necesario que ese referee esté en medio, dirigiendo y constatando que la pelea está bien, porque los referees son los que dicen, no, tú estás mal, diste mal el golpe. O en el fútbol saca la tarjeta amarilla, cometiste una falta, o expulsa. Hermanos, todo hombre necesita un mediador. Todo hombre necesita un árbitro. Todo hombre necesita un referee, hermanos. Y quiero que abran sus Biblias en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 7, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 7. Exhorto, ¿ya estamos ahí, hermanos? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. ¿Por qué todo el ser humano necesita un mediador, hermanos? Bueno, la semana pasada hablábamos del 1 al 4, bueno, del 1 al 3, que Pablo le pide a Timoteo restablecer el tiempo del culto de oración pública dentro de la iglesia, ¿sí? Y le pedía que oraran por los gobernantes, para que Dios les diera sabiduría, para que Dios les diera dirección, o hermanos, o para traer juicio sobre algún pueblo. Así puede ser, pero bueno, nosotros no lo sabemos. El gobernante está puesto para eso y nosotros necesitamos estar orando por él. También estar orando por aquellos que están por encima de nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué es importante orar por esos? Ya lo decíamos, para que no hallemos gracia y favor delante de nuestros patrones, de nuestros amos o de las personas con las que trabajamos. Pero también, hermanos, lo dejé hasta el último, que fue lo primero que Pablo puso,
era por todos los hombres, ¿sí? Que era por toda la humanidad por la cual teníamos que estar orando. Y hermanos, eso trae una consecuencia de paz y de bienestar a nosotros y a nuestro país. A nosotros y a nuestro país. ¿Sí? Si le va bien al presidente de la República, también nos va a ir bien a nosotros, ¿o no? Pero si le va mal al presidente de la República, también nos va a ir mal a nosotros. Bueno, hablando en toda la nación de México. Y hermanos, esto es, dice Pablo, y esto es agradable delante de Dios. Esto es tan agradable delante de Dios que hablábamos de que Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Todos necesitan venir al conocimiento de la verdad. Y en el versículo 5 al 7, hermanos, sigue el apóstol hablando muchas verdades por la cual nos vamos a meter en esos pasajes. Y vamos a estar viendo, hermanos, como primer punto, un solo Dios. Segundo punto, solo un mediador. Tercer punto, solo un rescate, hermanos. Solo un rescate. Porque para Dios es tan importante que la gente sepa la verdad acerca de Él por medio del Evangelio. Y el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 5, después de decir que vengan al conocimiento de la verdad, y sigue con la misma línea, y luego dice por qué. Ese por qué nos une el versículo anterior con el que vamos a abordar. ¿Por qué Dios quiere? ¿Por qué Dios quiere que vengamos al conocimiento de la verdad? Número uno, hermanos, porque solamente hay un solo Dios. Solamente hay un solo Dios. Y Dios, o más bien la verdad de Dios, la verdad acerca de Dios para la humanidad y para todos es que hay solo un Dios. Solo un Dios. Bueno, en el contexto de Éfeso podemos entender que había un culto a una diosa, ¿verdad que sí? Y eso lo podemos ver en el libro de Hechos. Acompáñenme a Hechos 19, por favor, Hechos 19, unas hojitas atrás de Timoteo, Hechos 19, versículo 23, 19, 23. Si se fija usted ahí en su Biblia, dice el alboroto a Éfeso, el alboroto a Éfeso. Y dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchos gentiles con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia. Y el mundo entero, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. En Éfeso
Era una ciudad tan idólatra, hermanos, como son todas las naciones del mundo. Todas las naciones son idólatras, hermano. Todas esas naciones o todos esos pueblos de Asia Menor, donde estaba Turquía, a donde fue a misionar Pablo, eran idólatras. Tenían muchos dioses. ¿Qué decir cuando Pablo llega a Grecia, verdad? Cuando Pablo llega a Grecia, él dice, entra y le dice a los que están en el aerógapo, ya se me fue la palabra, pero ahí donde discurrían los filósofos, que les dice, observo que son muy religiosos, porque pasando por sus santuarios, vi un santuario que decía, al Dios no conocido. Al Dios no conocido, y luego Pablo dice, es al Dios que vengo anunciando. Hermanos, esta verdad tenemos que hacerla universal. De entender y decirle a la gente, no hay 3 dioses, no hay 4 dioses. Ni siquiera hablando de la Trinidad podemos decir, como dicen los unicitarios, que adoramos 3 dioses. No, hay un solo Dios. Un solo Dios. Y hermanos, esto necesitan saber allá afuera las personas. Que solo hay un Dios. No se diga la religión tradicional. ¿Qué necesita saber la religión tradicional? Están como los de Éfeso, ¿verdad? Que viene a desacreditarnos de que los figuritas que se hacen de yeso no son dioses. Hermanos, no son dioses. Y eso tiene que saberlo la gente. Aquí en México, la cultura, o aquí en México, la idiosincrasia es completamente católica. Hace mucho tiempo vi una estadística y le daban en el 97, creo, o 95%, perdón. El 95% de todo en México son católicos. Eso decía esa estadística. Y el otro 5% es del cristianismo, testigos de Jehová, mormones y todas otras religiones que están fuera del cristianismo. Hermanos, hay una grande importancia de hacerles entender que solamente hay un Dios. Y eso tenemos que hacerlo entender a la gente. Pero hermanos, es nuestra labor como hijos de Dios y por la obra del Espíritu Santo, hermanos, hacerle entender a esas personas. No por mi propia capacidad. ¿Sí? Usted no me va a dejar mentir, pero aquí en las casas de las gentes hay montones de imágenes, ¿verdad que sí? Usted entra y parecen iglesias chiquitas. ¿Verdad que sí? Hermanos, es un reto, pero hay que decirle a la gente, esa es una verdad, que solamente hay un Dios. Pero hermanos, ¿qué aplicación hay para nosotros? ¿Qué aplicación hay? Nosotros para decirle a un católico estamos así para decírselos, ¿sí o no? Estamos así, no. Pero ¿qué dice de su corazón? ¿Qué dice? ¿Usted también entiende que solo hay un Dios? ¿Por qué no lo vive? Porque usted pone dioses por encima del Dios Todopoderoso, del que usted dice conocer. ¿Cómo está su corazón? ¿Dónde? Para allá afuera es sencillo decirlo. Aquí adentro no es tan fácil. Idolatramos más cosas que ni los católicos, hermanos. Sí, idolatramos más cosas que los católicos. El trabajo. ¿Sabe cuál es el Dios, si lo podemos decir así, que le sigue al Dios Todopoderoso? O sea, el que le roba la gloria al Dios Todopoderoso. ¿Sabe cuál es? ¿Sabes cuál es?
El trabajo, hermanos. El trabajo. Entonces no voy a trabajar. No, yo no estoy diciendo eso. Sino que idolatramos más nuestro trabajo y nos enfocamos tanto en nuestro trabajo que olvidamos de Dios. Y usted no me va a dejar mentir, pero siempre que preguntamos, ¿estás leyendo tu Biblia? ¿Estás teniendo comunión con Dios? ¿Cuáles son las respuestas? Sean sinceros. No, hermano, no tengo tiempo. Pero no llegas tarde a tu trabajo, ¿verdad? ¿Verdad que no? Si tú entiendes que hay un solo Dios, dale todo su corazón a Dios. Hermanos, en muchos de nuestros corazones tenemos que entenderlo. Pero esa es una verdad, hermanos. Ese es el conocimiento de la verdad. Que hay un solo Dios. ¿Y qué decir del dinero, hermanos? ¿Y qué decir de un auto? ¿Y qué decir de otras cosas? Estamos peor que los católicos, hermanos. De verdad. Algunos tienen por Dios la comida. ¿Qué es lo que se levantan primero haciendo? Tengo un montón de hambre. Bueno, al menos yo fui uno de ellos, hermanos. Pero con esa reflexión, hermanos, es que nosotros tenemos que pensar, ¿de verdadmente para mí hay un solo Dios? Creador del cielo y de la tierra. ¿Para mí es un solo Dios? ¿O también tengo más dioses a los cuales le doy la idolatría y les doy mi corazón? No, hermanos, así no tienes esa autoridad para darle a conocer la verdad a las personas. Cuando tú invitas a una persona a la iglesia, ojo, hermano, cuando tú invitas a alguien a la iglesia y esa persona llega y no te ve, ¿qué cree que diga? Pues me invitó a alguien, pero no lo veo. Y me hablaba con un convencimiento de Dios, pero no lo veo. No, es en serio, hermanos. ¿Qué dicen esas personas de usted? Entonces, hermanos, tenemos que primero voltear a ver a nosotros, sí, de tener bien claro ese entendimiento que hemos recibido para poder llevarle ese entendimiento a otros. Pero la iglesia evangélica ha cometido error tras error tras error en este punto, hermanos. También tienen dioses evangélicos, hermanos. ¿Sí? Muchos dioses evangélicos. Nomás no le toque a su cantante, ¿verdad? Porque dice, a ese no me lo toques. No a su predicador, no te metas con ese predicador. Pero hablan de Jesús y tú dices, abusados, hermanos. Sí podemos tomar esto y para los de allá afuera lo podemos ver muy. Pero usted, nosotros, entonces no caigamos en esa hipocresía, hermanos. Tengamos siempre en mente que nosotros somos adoradores de ese Dios todopoderoso. De ese Dios todopoderoso. Regresamos a Timoteo, hermanos. Versículo 5. Entonces, no solamente hay un solo Dios, hermanos, ¿sí? Sino que Pablo habla una grande verdad, aunque Timoteo ya era una persona experimentada en la doctrina, no tenía por qué hablárselo, desglosárselo. Solamente le dice, solamente hay un Dios, pero recuerda, Timoteo, también solamente hay un solo mediador entre Dios y el hombre.
Y hermanos, esta también es una verdad doctrinal, teológica, que tenemos que tener bien definida en nosotros. Hermanos, la segunda cosa, o el segundo punto es solo un mediador, hermanos. Solo uno. Pero hermanos, ¿por qué Pablo le dice a Timoteo que hay un solo mediador? La palabra mediador en el griego es una palabra que es mistis. No, es mesites. Mesites. Y esta significa intermediario. Un mediador, intercesor, reconciliador. Uno que va entre. Tiene dos implicaciones. Uno que está en medio de dos para buscar la paz, ¿sí? Y otra es en forma de árbitro, que está en medio. Un árbitro está en medio para poner fin, o lo que se le llama como un árbitro, para poner fin a una disputa. Uno que actúa como garante a fin de conseguir algo que de otra manera no puede ser obtenido. Eso es lo que significa mediador. Una persona que está en medio de dos. Una persona que está queriendo la paz entre dos que se están peleando. Uno que quiere llegar a tener un acuerdo entre dos personas que se odian. Pero entonces, ¿por qué Pablo le dice que Cristo es ese mediador? Porque él dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre, ¿sí? Jesucristo hombre. Muy sencillo, hermanos, esto es teología pura, ¿sí? Y no soy un experto en teología, hermanos. Pero la gente necesita un mediador. Ese mediador, porque el mundo entero está en enemistad con Dios. Hasta los que son buenas personas, que dicen que son buenas personas, están en enemistad con Dios. Nosotros estábamos en enemistad con Dios. Nosotros éramos rebeldes. Estamos en contra de Dios. El pecado nos separaba de Dios. Y por implicación éramos enemigos de Dios. Y toda la gente es enemiga de Dios. Y esta es una verdad que toda la humanidad necesita saber. Que son enemigos de Dios. Por mucho que tengan una religión, no son amigos de Dios. No lo son. Por mucho que hablen de la Biblia, no lo son, hermanos. No lo son. El mundo está caído en sus delitos y pecados. Vamos a ver algunos pasajes, hermanos, en Efesios capítulo 2, para recordarlos. Efesios capítulo 2. Dice, y Él dio vida, y Él os dio vida a vosotros, cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos,
Y éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces no éramos hijos de Dios, ¿verdad que no? Lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Éramos enemigos de Dios. Romanos 5:6, hermanos, rápido, Romanos 5. Romanos 5, ya lo enseñamos. Romanos 5:6, versículos 6 al 11. Dice, ¿ya estamos ahí? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Usted era una buena persona o era un impío antes de conocer de Dios? Ser un impío, ¿verdad? Somos impíos. Ciertamente apenas morará alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, ojo hermanos, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermanos, la humanidad fuera de Cristo es enemiga de Dios. Pero yo doy limosnas, pero yo me levanto y me persino, pero yo me levanto y hago mi buena obra de caridad. Eres un enemigo de Dios. Eres un enemigo de Dios. Bueno, hay que decirle a la gente así. Eres un pecador. Eres una persona pecadora. Eres un enemigo de Dios. Y necesitas, y aquí es el punto teológico, hermanos, en donde Cristo muere en la cruz del Calvario y lo hace como árbitro y mediador para reconciliarnos con el Dios Todopoderoso. Esa es una verdad, hermanos. Mire, he escuchado a muchos en las iglesias decir, es que no hay un solo mediador entre Dios y los hombres, pero no podemos decirle más allá. No podemos, hermanos. ¿Por qué? Porque nomás nos quedamos con eso. Cristo solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Sí, pero ¿qué implica eso de ser mediador entre Dios y los hombres? Que tu pecado te separa de Dios y Dios aborrece el pecado y necesitas un intermedio para llegar a la unión y a ser verdaderamente hijo o amigo de Dios. Esa es la desunión. Pero ahora Cristo, a través de su sangre, nos trae esa reconciliación. Es una reconciliación. Segunda de Corintios 5:18, hermanos. Segunda de Corintios 5:18. Esto, hermanos, de verdad, esto es algo que tú debes de conocer de principio a fin. Debes de conocerlo, hermanos. Debes de conocerlo. Segunda de Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos reconcilió por Cristo. Sin Cristo no hay reconciliación. Ojo, como dicen aquellas personas que cuando estén en su lecho de muerte y se arrepienten, van a ser salvados. ¿No dicen? ¡Qué equivocación! Porque sin esa reconciliación, tú puedes arrepentirte, pero sin el autor de esa reconciliación, te vas a ir al infierno. Se va a ir al infierno esa persona. Es duro. No es una realidad. Sin Cristo no hay reconciliación. ¿Sí? Ahí mismo en Romanos, se me pasó decirles que le dejaran un apartado ahí en Romanos 5. Viendo la misma realidad, hermanos. Porque si siendo reconciliados, dice en el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, pues mucho más siendo ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿por qué? Por la muerte de su Hijo Jesucristo. Pero esto no quiere decir, hermanos, que nada más porque Cristo murió, todos son reconciliados. Porque unos apelan a una reconciliación universal. No puede ser una reconciliación universal. No puede ser una reconciliación universal. Solamente a través de la fe y de creer en Cristo Jesús, a través del Evangelio, viene esa reconciliación. Solamente así, hermanos. Entonces Cristo es el que pone fin a la discordia. Cristo es el que pone fin al pleito que Dios tiene, lo voy a llamar así, con la humanidad caída. Es el único, hermanos. Por eso la importancia de predicar el verdadero evangelio de Jesús. No nada más el de Cristo te ama. No solamente eso, hermanos. No solamente eso de Cristo te ama. Él pone fin a esa discordia y nos une. Romanos 5, 1 no lo busque, dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz, esa palabra paz, eirene en el griego, es unión con Cristo. ¿Sí? Sin Cristo no hay nada, hermanos. Tú puedes ser simpatizante en la iglesia, tú puedes estar sintiéndote a gusto, pero sin Cristo no estás reconciliado con Dios. Tú no te puedes considerar un cristiano. Tú no te puedes considerar un cristiano. Porque hay muchos dentro de las iglesias que así es. Que solamente llegan y se van y le dicen a la gente, no, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque estoy asistiendo a una iglesia cristiana. Y eso es lo único que dicen, hermano. Perdón que me ría, pero eso es lo único. Porque eso es lo único que dicen, nada más. Les preguntas, ¿cómo naciste de nuevo? Y te voltean a ver como esa actitud de que, ¿y eso con qué se come? ¿Eso qué es? Hermanos, hay muchos así.
Entonces, Cristo toma ese papel de árbitro y de mediador y a través de su sacrificio y del derramamiento de sangre pone fin a esa discordia. Es por eso, hermanos, que toda la humanidad necesita a ese intermediario, a ese árbitro, a ese mediador. Tiene que venir hacia Cristo para que Él lo lleve al Padre. Él lo dijo: yo soy el camino y la verdad de la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Eso era lo que Cristo está diciendo, hermanos. No hay nadie que nos pueda llevar a Dios si no es Cristo. Ni la Virgen de San Juan, ni San Juditas, ni su pastor, ni su papá que es cristiano, ni su abuelito que es cristiano. Nadie, hermanos, los puede llevar a Dios si antes no los llevamos a Cristo, para que sea esa reconciliación. Y esa reconciliación, hermanos, no se acaba. Es perpetua, hermanos. No se acaba, es perpetua esa reconciliación. Vamos a Romanos 8:31, a darle un repasito así como lo expusimos. Romanos 8:31. ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién nos acusa? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Nadie, hermanos. Ya reconciliado con Dios, nadie nos puede separar. Pero es tu responsabilidad vivir en santidad. ¿Sí? Porque muchos apelan también a eso. No, yo creo en Cristo. Yo creo. Sí, yo entregué mi vida a Cristo y te dicen. Pero la vida no la demuestra, hermanos. Esto conlleva un fruto, hermanos. Sí, esto conlleva un fruto. Y ese fruto principalmente es el fruto de arrepentimiento, hermanos. Y luego el fruto de tu santificación progresiva, de tu santificación constante, día a día, día a día. No me vengas a decir que tú estás luchando y que has perdido la batalla cuando no estás haciendo nada. ¿Eres reconciliado con Dios? Haz lo que te toca. Y otra vez, no llevemos esa reconciliación al mundo si, hermano, estamos siendo hipócritas, hermanos. De verdad. Y luego vamos a venir siendo candil de la calle y oscuridad de la casa. Definitivamente. Es el único mediador, hermanos. No hay más. Nadie, hermanos, nadie. Entonces, bueno, a lo mejor aquí en Iglesia Bíblica Zacatecas no, pero si alguien nos escucha por internet, usted debe de dejar de decir, pastor, ore por mí porque usted está más cerca de Dios.
¿Qué poder tiene su pastor? Es San Josué. Ay, es que sí. No, hermanos, no, hermanos. Claro que intercedemos, claro que nuestra labor como pastor es orar por la Grey. Pero hermanos, no somos superiores a ustedes. No lo somos. Tampoco somos mediadores entre Dios y ustedes. No lo somos, hermanos. Ese modelo, hermanos, déjenme para aclarárselo. En el Antiguo Testamento sí existía ese modelo. ¿Por qué? Porque el sacerdote, bueno, vamos a irnos a Moisés. Moisés era un mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Sí, ahí sí. Y el sacerdote era un mediador entre Dios y el pueblo cuando ofrecía los sacrificios. Pero en la iglesia no, hermanos, porque el único mediador es Cristo Jesús. Cristo, hermanos. Él es el único mediador. No le busques, no hay más, no hay más. Hermano, no lo hay más. ¿Sí? Y el apóstol Pablo, hermanos, fíjese la frase Jesucristo hombre. El pecado tenía que ser juzgado por un mismo hombre, ¿verdad que sí? ¿Sí? Y es por eso que Pablo apela a la humanidad de Cristo como parte del hombre para llevarlos a la deidad en la parte de Dios. Porque déjeme decirle esta verdad. Cristo en su vida terrenal fue 100% hombre y 100% Dios. Eso es Cristo. Fue 100% humano, pero también 100% Dios. Y aquí Pablo apela a la humanidad de Cristo, como dice Hebreos, con empatía, hermanos. Sí, con esa empatía. Como dice Hebreos, aquel que supo esas tentaciones como las que nosotros llevamos, ese fue Cristo en su humanidad, aunque sin pecado. Es por eso que todo el hombre necesita un mediador, un árbitro, un referí, que ponga fin a esa discordia. Regresamos a Timoteo, hermanos. Regresamos a Timoteo, versículo 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Tercer cosa, hermanos, un solo rescate, hermanos. Solo hay un solo rescate. Pablo le dice a Timoteo que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo. Hermanos, él dice, esta palabra cual se dio a sí mismo significa que él lo quiso hacer. Él lo quiso hacer. Él se dio por su propia voluntad. Y luego dice, en rescate por todos, de lo cual doy testimonio, se dio testimonio a su debido tiempo. Hermanos, aquí lo que podemos ver, esta palabra rescate, es una palabra griega, antilutrón. Hay muchísimas palabras que describen lo que es el rescate o la remisión, ¿sí? Apolotrosis, lutrón, etcétera. Hay muchísimas, hermanos. Es muy vasto el punto en el griego
acerca de la palabra rescate. ¿Sí? Pero esta palabra rescate, así englobada, es el precio de redención. O sea, ¿qué quiere decir el precio de redención? Un rescate por compra. Un rescate por compra. Lo que se da a cambio de otro como precio de su redención o rescate. En otras palabras, ya lo hemos explicado anteriormente, pero yo creo que también tenemos que hacerlo. En aquel tiempo, en el mercado de esclavos, sí, en el mercado de esclavos, había esclavos que se ponían a la venta, ¿sí? Había esclavos que se ponían a la venta y muchos llegaban, yo compro este esclavo. Esa es una forma. Pero también sucedía otra cosa, que alguien quería rescatar a un esclavo, pagaba el precio del esclavo y lo sacaba de ahí. ¿Sí? Esa es otra de las formas en las que se usa esta palabra rescate. Hermanos, Dios, Cristo Jesús, es el precio para rescatarlo a usted de la condenación del pecado. Suena como si no fueran nacidos de nuevo, ¿verdad? Es el precio que pagó por salvarnos del pecado. Eso es el precio. Eso es lo que necesita la gente saber. Ese es el conocimiento de la verdad. Cristo pagó el precio para que tú seas libertado de tu pecado y de tu vana manera de vivir. Hermanos, una grande verdad. Fíjese en Mateo 20:28. Mateo 20:28. Rápido, acompáñame allá a Mateo 20:28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, otra vez esa palabra rescate, por muchos. Miren, hay un punto muy importante aquí. Solamente fue el sacrificio de Jesús el que nos rescata del pecado. Pero tristemente, muchos de nosotros queremos agregarle cosas a la obra perfecta de Cristo. Muchos queremos agregarle cosas a la obra perfecta de Cristo. ¿Qué se oye? Tienes que asistir a un encuentro. ¿Sí? Tienes que asistir a la iglesia. Tienes que hacer esto. Y le empezamos a agregar. Mire, una vez una hermana en una iglesia que estuvimos anteriormente, mi hermano Humberto, mi esposa, ella de una vez, en una reunión de oración, pues como lo dije la semana pasada, ¿verdad? Es la más pobre de hermanos que llegan. Pues llega ella y me dice, ay hermano, y muy preocupada, ¿qué pasó hermano? Pobres. ¿Pobres de quiénes, hermano? Pues de lo que no están asistiendo. Se van a quedar cuando venga el rapto. Se van a quedar. Y yo me quedé así. Hermana, ¿sí me está diciendo? ¿Está hablando usted en serio? Le dije, el faltar en el tiempo de oración, eso no es pérdida de la salvación. ¿Sí se fijan el concepto? O sea, haz esto y eres. Haz esto y eres. Es muy diferente cuando empiezas a dar el fruto, como decía yo. Eso es diferente. Pero imponer cargas, imponer cosas, de que si tú no das tus diezmos, tú vas a estar en el infierno. ¡Qué barrabasada, hermanos!
agregarle los diezmos a la obra perfecta de Cristo. No se puede, hermanos. No se puede agregarle cosa. Ninguna cosa se le puede agregar. Solamente fue un precio. Y esa fue la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. ¿Cómo lo sabemos? Romanos 3:24. Romanos 3:24. Mientras lo busca, Romanos 3:24, recordemos, hermanos, que el proceder de los falsos profetas es imponerle cosas a la salvación de Jesús. Es imponerle o imponer por encima o agregarle cosas a la salvación. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque quieren tener bien manipulados a las personas. Las tienen bien manipuladas. Y como la gente no estudia, como los cristianos no estudiamos, nos vamos tras lo que, es el ungido, vamos. Sí. A la ley y al testimonio. ¿Dónde está? Hermanos, cuidado con los falsos profetas. Es por eso que Pablo tiene que hablarle a Timoteo. Esos falsos ponen cargas y le agregan cosas a la salvación, al sacrificio perfecto de Cristo. ¿Ya estamos en Romanos, hermanos? Romanos 3:24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús. Otra vez, hermanos, redención. Y luego, a quien Dios puso como propiciación, otra palabra, hermanos. Bueno, no la toca Pablo aquí, por medio de la fe en su sangre. Eso es aplacar la ira de Dios, hermanos. El sacrificio de Cristo aplacó la ira de Dios. El enojo, cuando Cristo muere, dice, aquí estoy, como el referee. Calmado, Señor, calmado, Padre mío. Y ese sacrificio calma las aguas. Y le dice, Él ha creído. Lo estoy ilustrando. Y el Padre tiene que quitar su ira. ¿Por qué? Porque su ira la descargó en su Hijo. Expiación pura, hermanos. Esta es... buenísimo, hermanos, buenísimo recordarlo, de verdad, recordarlo es muchísimo. Gálatas 3:13, hermanos, Gálatas 3:13. Unas hojitas allá delante de Romanos, pasando Corintios, primera, segunda, y luego tenemos el libro de los Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Dice, Cristo nos redimió, otra vez esa palabra, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Otra vez, ¿por quién? Por Cristo. ¿Sí, hermanos? ¿O no? Colosenses 1:14. Colosenses 1:14. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Solamente por Él, hermanos, por Él. Y acompáñeme a Hebreos rápido, acompáñeme a Hebreos. Y voy a ver varios pasajes en Hebreos rápido, para seguir hablando de esta verdad. En Hebreos capítulo 8, versículo 6. Hebreos 8, versículo 6. ¿Sí? Porque si aquel
primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Está hablando del pacto. Porque reprendiéndolos dice: he aquí que vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos Dios y ellos me serán pueblo. ¿Sí? Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Muy bien, aquí hablamos del pacto. Hay un pacto nuevo, un pacto a favor. Ahí para seguir ahí en el capítulo 9, versículo 15, vámonos hasta el 15 para no leer todo. Dice: así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto. El autor de Hebreos está hablando de un pacto con la casa de Israel, pero también lo toma para la iglesia. ¿Sí? Dice el 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la vida eterna. ¿Quiénes? Los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Los que reciben el Evangelio, hermanos. ¿Sí? En el 12:24, rápido, hermanos, 12:24. Dice: a Jesús el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y luego dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Todos, hermanos, necesitamos un mediador. Todos necesitamos un mediador. Y ese mediador nos rescata a través de su sacrificio perfecto. De su sacrificio perfecto. Quiero que me acompañe a Job, hermano. Acompáñeme a Job. ¿Qué tiene que ver Job con esto, verdad? ¿Qué tendrá que ver Job? 9:33. Job 9:33. Job, capítulo 9, versículo 33. Dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no temeré, porque en este estado no estoy en mí. Job en su angustia decía, necesito un árbitro, necesito un mediador, porque no entiendo esto.
La gente allá afuera, hermanos, está sufriendo por el pecado. Ustedes los pueden ver contentos y alegres y todo, pero ellos están sufriendo, hermanos. Ellos están sufriendo por el pecado. Y ellos necesitan ese árbitro, necesitan ese mediador, necesitan entender que hay un mediador y ese mediador pagó un precio para rescatarlo. Pagó un precio para rescatarlo. Y necesitamos de decírselo. Así como alguien te lo dijo a ti. Alguien te lo dijo a ti, hermano. Es por eso que necesitamos un mediador. Y regresamos a Timoteo, hermanos. Entendiendo de estas verdades, el apóstol Pablo, en el versículo 7 dice, para esto yo fui constituido. Eso significa, yo he sido puesto, yo fui puesto por predicador. Esta palabra predicador significa heraldo. Esta palabra significa heraldo. ¿Quiénes de aquí conocieron el Heraldo de México, el periódico, el Heraldo de México? Pues así, como es el periódico de informar, así le llamaban el Heraldo. El Heraldo era una persona que llevaba las buenas nuevas del rey, pero llevaba solo las palabras del rey. Una característica que tenía el heraldo, o para ser heraldo, era una persona íntegra. ¿Sí? En las cortes, para ser un heraldo, el rey no escogía a cualquiera, sino que tenía que tener esa característica. ¿Por qué? Porque un heraldo íntegro iba a llegar y se iba a poner ahí en la nación que fuera, iba a decir, el rey declara esto, el rey determina esta otra cosa. Hermanos, Dios puso al apóstol Pablo como ese heraldo y te ha puesto a ti y a mí como esos heraldos. Que te pongas ahí como integridad de tu corazón para dar el mensaje del evangelio completo, hermanos. Tú eres un heraldo del Señor. Y luego Pablo dice apóstol. Bueno, él entra entre el grupo cerrado de apóstoles. Pero la palabra apóstol es un enviado. ¿Sí? No toquemos el grupo de apóstoles del Señor. Ese no me lo toque, ahí no lo meta. Usted no se mete ahí, pero usted también es un enviado. Usted es un enviado. Usted no puede hacerse a un lado. Es que yo no tengo la capacidad. Es que yo no. Usted es un enviado de Dios. Usted es un enviado de Dios. Hermanos, y luego dice, apela a su autoridad. Digo verdad en Cristo y no miento. Y dice, tú sabes que yo lo digo, Timoteo. Y luego dice, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. A Pablo Dios lo puso como maestro. Palabra es didáscalos, una persona que instruye, una persona que enseña. Y es nuestra responsabilidad, hermanos, como pastores de Iglesia Bíblica Zacatecas, enseñarles a ustedes estas verdades sin doblez. Sin doblez, hermanos. ¿Cómo es? Porque es muy bonito hablarles, bonito, ¿verdad? Es muy, Dios te va a prosperar, hermano. Persona que nos visitas, ven y recibe a Cristo y Él va a solucionar tu vida. Esas son mentiras. Esa no es enseñanza pura, hermanos. Esa no es didáscalos. Estamos comprometidos
a enseñar la verdad de la fe, o la fe y la verdad, hermanos. No nuestras patrañas, no nuestras diarreas mentales, no nuestras propias ideas. Dios nos llamó a hablar y a enseñar su palabra. Y hermanos, hemos procurado en Iglesia Bíblica Zacatecas hacerle así, hermanos. Que usted no lo quiera hacer, esa es otra cosa. Pero, hermanos, para terminar, la gente necesita un mediador. La gente necesita un mediador. Necesita venir al conocimiento de la verdad y necesita, primero, entender que solo hay un solo Dios. Entender que hay un solo mediador, no más. Y que solamente hay un sacrificio perfecto para salvación, hermanos. Es lo que necesita el hombre saber. Y es lo que necesitamos enseñarle a las personas. Vamos a orar, hermanos.